Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos vamos a adentrar en un tema delicado y a menudo oculto, los matrimonios forzados en la cultura turca. Sé que este es un tema que puede ser difícil de escuchar, pero creo que es crucial hablar de ello para crear conciencia y con suerte contribuir a un cambio positivo. Así que prepárense para un viaje informativo y espero esclarecedor. Y antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo y me motivarían a seguir creando contenido como este. Vamos allá. Hoy vamos a desentrañar una realidad que lamentablemente sigue existiendo en algunas comunidades dentro de Turquía, los matrimonios forzados. Entendamos desde el principio que esta práctica no representa a toda la cultura turca, que es rica, diversa y llena de gente maravillosa y respetuosa. Sin embargo, reconocer que estos casos existen es el primer paso para poder abordarlos y prevenirlos. Primero es crucial entender qué entendemos por matrimonio forzado. No es lo mismo que un matrimonio arreglado. En un matrimonio arreglado, ambas partes, aunque sus familias hayan intervenido en la unión, consienten libremente en casarse. Un matrimonio forzado, por el contrario, implica la coacción, la presión e incluso la violencia para obligar a una persona a casarse en contra de su voluntad. Esto puede tomar muchas formas, desde presiones psicológicas y manipulación emocional hasta amenazas físicas y secuestro. La principal víctima de estos matrimonios, aunque no la única, son las mujeres jóvenes. A menudo se les niega la educación, se les aísla de sus amigos y se les priva de su autonomía. La razón detrás de estas prácticas suele estar arraigada en tradiciones patriarcales, en la idea de controlar la sexualidad femenina y en la búsqueda de ganancias económicas o de estatus social para la familia. En algunas regiones de Turquía, especialmente en zonas rurales y conservadoras, las tradiciones y las costumbres ancestrales tienen un peso muy importante. La idea de que una mujer debe casarse joven y permanecer bajo el control de su marido sigue siendo una creencia arraigada. Estas comunidades pueden ver el matrimonio como una forma de proteger el honor de la familia, especialmente en el caso de las mujeres. Otro factor que contribuye a los matrimonios forzados es la pobreza. En algunas familias, casar a una hija se ve como una forma de aliviar la carga económica, ya que una boca menos que alimentar puede significar la diferencia entre la supervivencia y el hambre. Además, el novio o su familia pueden ofrecer una dote, que representa una ganancia económica para la familia de la novia. La falta de educación también juega un papel importante. Las niñas que no tienen acceso a la educación son más vulnerables a ser forzadas a contraer matrimonio. La educación les da herramientas para defenderse, para conocer sus derechos y para tomar decisiones informadas sobre su futuro. Es importante destacar que los matrimonios forzados son ilegales en Turquía. El Código Penal turco castiga esta práctica con penas de prisión. Sin embargo, la aplicación de la ley puede ser difícil, especialmente en las zonas rurales donde las tradiciones y las costumbres tienen más peso que la ley. Otro desafío es el miedo a denunciar. Las víctimas de matrimonios forzados a menudo tienen miedo de denunciar a sus familias, o a sus futuros maridos por temor a represalias o a ser excluidas de la comunidad. El estigma social asociado con el divorcio también puede disuadirlas de buscar ayuda. Entonces, ¿qué se está haciendo para combatir los matrimonios forzados en Turquía? Hay varias organizaciones no gubernamentales y agencias gubernamentales que trabajan para crear conciencia sobre este problema y para brindar apoyo a las víctimas. Estas organizaciones ofrecen asesoramiento legal, refugio seguro y asistencia psicológica a las mujeres que han sido forzadas a contraer matrimonio o que corren el riesgo de serlo. También se está trabajando para fortalecer la legislación y para mejorar la aplicación de la ley. Es fundamental que las autoridades investiguen y persigan a los responsables de matrimonios forzados y que brinden protección a las víctimas. Además, es esencial promover la educación de las niñas y empoderarlas para que tomen decisiones sobre sus propias vidas. La educación es una herramienta poderosa para romper el ciclo de la pobreza y la opresión. Es importante señalar que el gobierno turco ha implementado programas para aumentar la escolarización femenina, especialmente en las regiones donde las tasas de matrimonio infantil son altas. Estos programas incluyen incentivos económicos para las familias que envían a sus hijas a la escuela y campañas de sensibilización para promover la importancia de la educación femenina. Pero el cambio real requiere un cambio cultural profundo.
Es necesario desafiar las normas sociales y las actitudes que perpetúan los matrimonios forzados. Esto requiere un esfuerzo conjunto de los líderes religiosos, los líderes comunitarios, los medios de comunicación y la sociedad en general. Es crucial promover el diálogo abierto y honesto sobre este tema y desafiar las creencias tradicionales que justifican la opresión de las mujeres. La educación sobre los derechos humanos y la igualdad de género es fundamental para cambiar las actitudes y promover una cultura de respeto y empoderamiento. También es importante destacar el papel de los hombres en la lucha contra los matrimonios forzados. Los hombres deben ser aliados en la promoción de la igualdad de género y en la defensa de los derechos de las mujeres. Deben desafiar las actitudes machistas y trabajar para crear una sociedad donde las mujeres sean valoradas y respetadas. Quiero reiterar que los matrimonios forzados son una violación de los derechos humanos y una forma de violencia de género. Nadie debería ser obligado a casarse en contra de su voluntad. Todos tienen derecho a elegir a su propio cónyuge y a decidir sobre su propio futuro. La lucha contra los matrimonios forzados es una lucha por la justicia, la igualdad y la dignidad humana. Es una lucha que requiere la participación de todos. Juntos podemos crear un mundo donde todas las niñas y mujeres tengan la oportunidad de vivir una vida libre de coerción y opresión. Por último, quiero mencionar algunas historias de mujeres que han logrado escapar de matrimonios forzados y han reconstruido sus vidas. Sus historias son un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y una inspiración para todos nosotros. Estas mujeres han demostrado que es posible superar la adversidad y construir un futuro mejor. Su valentía y determinación nos recuerdan que nunca debemos perder la esperanza. Para terminar, quisiera resumir los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos hablado de qué son los matrimonios forzados, las causas subyacentes a esta práctica, el impacto que tienen en las víctimas y lo que se está haciendo para combatirlos en Turquía. Hemos enfatizado la importancia de la educación, el empoderamiento de las mujeres y el cambio cultural para prevenir los matrimonios forzados. Y hemos destacado la necesidad de que todos trabajemos juntos para crear una sociedad donde todas las personas tengan la oportunidad de vivir una vida libre de coerción y opresión. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este vídeo. Espero que les haya resultado informativo y esclarecedor. Sé que es un tema difícil, pero creo que es importante hablar de ello para crear conciencia y para contribuir a un cambio positivo. Me gustaría saber sus opiniones y reflexiones sobre este tema. ¿Qué piensan de los matrimonios forzados? ¿Creen que hay soluciones para este problema? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y aprender de sus experiencias. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos y familiares. Cuanta más gente vea este vídeo, más conciencia crearemos sobre este problema. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Gracias de nuevo por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ahora, para ampliar la noticia a 2500 palabras manteniendo el estilo y tono. Hola de nuevo a todos. Como prometí, vamos a profundizar aún más en el tema de los matrimonios forzados en Turquía. En el vídeo anterior, sentamos las bases, definiendo qué son, diferenciándolos de los matrimonios arreglados y explorando algunas de las causas subyacentes. Pero la complejidad de este problema requiere una mirada más detallada y una comprensión más profunda de sus ramificaciones. Hoy, vamos a analizar el impacto devastador que tienen los matrimonios forzados en la vida de las mujeres y las niñas, las estrategias que utilizan las familias para perpetuarlos, los desafíos que enfrentan las organizaciones que luchan contra esta práctica y las perspectivas de futuro. Prepárense porque vamos a abordar este tema con la seriedad y la empatía que merece. *** El impacto devastador en la vida de las víctimas ***. Más allá de la pérdida de la autonomía y la libertad de elección, los matrimonios forzados tienen consecuencias terribles para la salud física y mental de las víctimas. Imaginemos a una niña de 14 años, obligada a casarse con un hombre mucho mayor. Se le niega la oportunidad de ir a la escuela, de jugar con sus amigas, de soñar con un futuro mejor. Se le roba su infancia. Las víctimas de matrimonios forzados a menudo sufren de depresión, ansiedad, estrés postraumático y otros problemas de salud mental. La violencia doméstica es una realidad común en estos matrimonios, dejando cicatrices físicas y emocionales profundas.
Además, la falta de control sobre su propia fertilidad las expone a embarazos no deseados y a riesgos para su salud reproductiva. En muchos casos, estas mujeres están aisladas de sus familias y comunidades, lo que dificulta aún más su capacidad de buscar ayuda. Dependen completamente de sus maridos, quienes a menudo controlan sus finanzas y sus movimientos. Se encuentran atrapadas en un ciclo de abuso y desesperación. ***Las estrategias de las familias para perpetuar los matrimonios forzados ***. Las familias que perpetúan los matrimonios forzados a menudo utilizan una variedad de estrategias para asegurar que sus hijas se casen contra su voluntad. Estas estrategias pueden ser sutiles o extremadamente coercitivas. Una táctica común es la presión psicológica. Las familias pueden utilizar la culpa, la vergüenza y la manipulación emocional para convencer a sus hijas de que el matrimonio es lo mejor para ellas y para la familia. Pueden argumentar que están actuando por su propio bien, que el matrimonio les proporcionará seguridad y estabilidad, o que es su deber cumplir con las expectativas de la comunidad. En otros casos, las familias recurren a amenazas y violencia física. Pueden amenazar con desheredar a sus hijas, con aislarlas de sus amigos y familiares, o incluso con hacerles daño a ellas o a sus seres queridos si se niegan a casarse. En los casos más extremos, las niñas son secuestradas y obligadas a contraer matrimonio. Otro factor que facilita la perpetuación de los matrimonios forzados es la falta de supervisión y control por parte de las autoridades. En algunas zonas rurales, las leyes no se aplican de manera efectiva y las familias pueden actuar con impunidad. Además, la corrupción y la falta de recursos pueden dificultar aún más la capacidad de las autoridades para proteger a las víctimas. ***. Desafíos que enfrentan las organizaciones que luchan contra los matrimonios forzados ***. Las organizaciones no gubernamentales y las agencias gubernamentales que luchan contra los matrimonios forzados en Turquía enfrentan numerosos desafíos. Uno de los mayores desafíos es la falta de recursos. Estas organizaciones a menudo operan con presupuestos limitados y dependen de donaciones y subvenciones para financiar sus actividades. La falta de recursos dificulta su capacidad para brindar apoyo a las víctimas, para llevar a cabo campañas de sensibilización y para trabajar con las comunidades para cambiar las actitudes y las normas sociales. Otro desafío importante es la resistencia de algunas comunidades a abandonar la práctica de los matrimonios forzados. Estas comunidades a menudo están profundamente arraigadas en sus tradiciones y costumbres y pueden ser reacias a aceptar cambios. Las organizaciones que trabajan en estas comunidades deben ser sensibles a las costumbres locales y trabajar con los líderes religiosos y comunitarios para promover el cambio de manera gradual y respetuosa. Además, las organizaciones que luchan contra los matrimonios forzados a menudo enfrentan amenazas y hostigamiento por parte de las familias y comunidades que perpetúan esta práctica. Los defensores de los derechos humanos y los activistas pueden ser objeto de intimidación, violencia e incluso asesinato. Esto dificulta su capacidad para llevar a cabo su trabajo de manera segura y efectiva. ***. Perspectivas de futuro. ¿Qué podemos hacer? ***. A pesar de los desafíos, hay motivos para la esperanza. Cada vez más personas están tomando conciencia del problema de los matrimonios forzados y están trabajando para combatirlo. El gobierno turco ha implementado medidas para aumentar la escolarización femenina y para fortalecer la legislación contra esta práctica. Las ONG y las agencias gubernamentales están brindando apoyo a las víctimas y trabajando con las comunidades para promover el cambio. Sin embargo, queda mucho por hacer. Es fundamental que sigamos trabajando juntos para crear un mundo donde todas las niñas y mujeres tengan la oportunidad de vivir una vida libre de coerción y opresión. Aquí hay algunas cosas que podemos hacer. Apoyar a las organizaciones que luchan contra los matrimonios forzados. Podemos donar dinero, ofrecer nuestro tiempo como voluntarios o simplemente difundir información sobre su trabajo. Educar a nuestros amigos y familiares sobre el problema de los matrimonios forzados. Podemos hablar sobre este tema, compartir información en las redes sociales y desafiar las actitudes que perpetúan esta práctica. Presionar a nuestros gobiernos para que tomen medidas para combatir los matrimonios forzados. Podemos escribir cartas a nuestros representantes, participar en manifestaciones y votar por políticos que apoyen la igualdad de género y los derechos humanos. Apoyar la educación de las niñas en todo el mundo.
La educación es una herramienta poderosa para romper el ciclo de la pobreza y la opresión. Podemos donar a organizaciones que brindan becas a niñas, participar en programas de tutoría y abogar por políticas que promuevan la igualdad de acceso a la educación. Dar voz a las víctimas de matrimonios forzados. Podemos escuchar sus historias, compartir sus testimonios y apoyarlas en su camino hacia la recuperación. Su valentía y determinación son una inspiración para todos nosotros. La lucha contra los matrimonios forzados es una lucha por la justicia, la igualdad y la dignidad humana. Es una lucha que nos concierne a todos. Juntos podemos crear un mundo mejor para todas las niñas y mujeres. El rol de la comunidad internacional y la diáspora turca. No podemos obviar el papel que la comunidad internacional y la diáspora turca pueden jugar en la lucha contra los matrimonios forzados. La presión internacional puede ser un catalizador importante para que el gobierno turco implemente políticas más efectivas y haga cumplir las leyes existentes. La Unión Europea, por ejemplo, puede utilizar su influencia política y económica para promover los derechos de las mujeres y las niñas en Turquía. La diáspora turca, es decir, las personas de origen turco que viven en otros países, también puede desempeñar un papel crucial. Pueden crear conciencia sobre el problema de los matrimonios forzados en sus comunidades, apoyar a las organizaciones que trabajan para combatir esta práctica y utilizar su influencia para presionar a los gobiernos de sus países de residencia para que tomen medidas. Además, la diáspora turca puede servir como un puente entre las culturas, promoviendo el diálogo y la comprensión mutua. Pueden desafiar los estereotipos y las ideas preconcebidas sobre la cultura turca y demostrar que la mayoría de los turcos se oponen a los matrimonios forzados y apoyan la igualdad de género. Conclusión. Un llamamiento a la acción. Hemos recorrido un largo camino hoy, desde la definición de los matrimonios forzados hasta la exploración de sus causas, consecuencias y posibles soluciones. Espero que este vídeo les haya proporcionado una comprensión más profunda de este problema y les haya inspirado a tomar medidas. Los matrimonios forzados son una violación de los derechos humanos y una forma de violencia de género que no tiene cabida en el siglo XXI. Debemos unirnos para poner fin a esta práctica y crear un mundo donde todas las niñas y mujeres tengan la oportunidad de vivir una vida libre de coerción y opresión. Recuerden, cada pequeña acción cuenta. Ya sea donar dinero a una organización, educar a sus amigos y familiares o simplemente compartir este vídeo en las redes sociales, todos podemos marcar la diferencia. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Espero que este vídeo haya sido útil e inspirador. No olviden dejar sus comentarios y preguntas abajo. Me encanta leer sus opiniones y aprender de sus experiencias. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos y familiares. Cuanta más gente vea este vídeo, más conciencia crearemos sobre este problema. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Gracias de nuevo por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.